Ana Colorial y de compañía La Resentida, queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera. Y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni nadie. Mi comentario en relación con la situación chilena es el siguiente. Indudablemente de que Latinoamérica ha estado viviendo durante los últimos, digamos que 20 o 30 años, una serie de cambios político-económicos severos. La adaptación a la economía de mercado, las tendencias de la Guerra Fría entre la derecha y la izquierda internacional, entre el capitalismo y los intentos de socialismo. Todo esto pues ha creado unas severas diferencias en la manera de percibir la realidad. El caso de Chile es un caso interesante porque todos teníamos la sensación de que Chile estaba muy bien económicamente y ciertamente los números así lo demuestran. Indudablemente cuando los economistas miden el progreso de una nación, lo miden en forma econométrica, es decir, ellos toman una serie de variables, ven las mejoras y de alguna manera infieren que la población se ha beneficiado de esos cambios y que por lo tanto pues deben estar gozando de un alto nivel de felicidad. Porque para los economistas la felicidad se mide en términos económicos. Sin embargo, es curioso porque en el año 2002 el premio Nobel de Economía lo recibió no un economista, un psicólogo. Y ese psicólogo demostró que la toma de las decisiones económicas, de las decisiones racionales, que siempre se pensaron que el ser humano tomaba decisiones racionales en materia económica en función de su ventaja y desventaja, de sus ganancias y pérdidas, y que a la hora de decidir un negocio, hacer una inversión o colocar su dinero, él buscaba el máximo rendimiento.
él demostró inequívocamente, y por eso se ganó el premio Nobel, Daniel Kahneman, que las decisiones eran más bien de origen psicológico, es decir, emocionales más que racionales. Entonces, de alguna u otra manera, es perfectamente posible que en una economía que aparentemente está muy bien o está progresando, ha mejorado sustancialmente, a pesar de que los números demuestren que la gente debería estar mejor, a lo mejor la percepción de la gente no es la misma, porque ahí entra la subjetividad emocional de las personas a la hora de valorar su situación social. Y esto tiene que ver mucho con las expectativas. Es decir, si usted le crea muchas expectativas de que un sistema económico va a mejorar muchísimo su situación y no se producen resultados en la medida de sus expectativas, pues obviamente usted se va a sentir frustrado y de una u otra manera afectado porque no ve el progreso económico, aunque su vecino de otro país le esté yendo mucho peor y usted en realidad esté muy bien o en ventajosamente comparado con su vecino. Pero es que a usted no le importa a su vecino, a usted le importan son las expectativas que en usted crearon de ese tipo. Entonces es perfectamente posible y pareciera que eso apunta a eso, que lo que está pasando en Chile ha sido que durante muchos años el modelo neoliberal económico que ha traído ciertamente prosperidad a grandes sectores del país no ha sabido cumplir con las expectativas que se le dio a la gran mayoría de los chilenos, y esto ha venido creciendo como una suerte de olla de presión, y ahora pues por un simple aumento de un pasaje en el metro pues se ha producido esta estampida, esta violencia que ciertamente no está bajo ningún momento o ninguna situación justificada, pero que refleja de alguna manera la angustia, la presión que se había desarrollado durante años al encontrar a vastos sectores de la población chilena que no parecieran estar disfrutando del bienestar y del progreso que se les prometió. Y obviamente lo que está pasando en Latinoamérica es esencialmente no un problema de derecha ni de izquierda, es un problema de corrupción. Tanto la derecha como la izquierda latinoamericana no han hecho sino crear oligarquías de poder y de dinero donde hay un usufructo, hay una manipulación de las leyes, hay una manipulación de la economía para hacer que los grupos económicos sean cada vez más poderosos y la mayoría de la gente pues trabaja y no le vea el queso a la tostada, como se decía antes. Y eso por supuesto que evidentemente genera una presión que en un momento dado cualquier actor político, cualquier agente de disturbio puede capitalizar y crear una mentalidad de manada, una mentalidad de masa, una mentalidad de grupo que en un momento dado estalle y canaliza esa angustia, esa incertidumbre que la economía genera en las poblaciones y degenere pues en una violencia. Y los países latinoamericanos no son los únicos que han pasado por eso. Esa mentalidad, esa respuesta de grupal, de violencia, se ve incluso en países desarrollados, en países que gozan de un gran bienestar económico, porque no tiene nada que ver muchas veces con el bienestar económico. Hemos visto protestas en países desarrollados a la salida de un juego de fútbol donde la gente furiosa por una u otra razón viene molesta porque el equipo perdió y en el medio de un centro comercial alguien viene y lanza una piedra y rompe una vidrina y automáticamente toda la gente que viene protestando empieza a saquear las tiendas y a sacar y a robarse las cosas y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que gente culta simplemente porque perdió un juego de fútbol o porque no se anotó un gol salgan a saquear una ciudad? Bueno, la razón es que la psicología, señores, rige en muchos aspectos del comportamiento humano, no necesariamente la racionalidad. Claro, para nosotros los que estamos cómodamente sentados en una poltrona, la idea de ver, pero qué horror, cómo esa gente va a destruir su metro. ¿Cómo es posible que por protestar por un aumento del pasaje del metro van a destruir precisamente el medio de transporte que les permite llegar todos los días a sus trabajos y educarse? Bueno, ahí tienen la irracionalidad del comportamiento humano que ha sido pues motivo de estudio por los psicólogos por generaciones y que definitivamente involucra este aspecto grupal, es decir, un grupo de gente bajo una gran tensión o simplemente una molestia colectiva y de repente se inicia un disparador, un activista político o una persona como en el caso que les dije de lo que pasó en Montreal, alguien viene y rompe una vidriera y se desata pues un comportamiento masivo, de manada, pues se produce una montonera que de repente se lleva por delante y actúan en forma colectiva
pasando por el carácter individual. Para los que no están metidos en la manifestación, pues es imposible pensar cómo gente culta hace ese tipo de cosas. Pero los que han visto el comportamiento de los seres humanos en actitudes de este tipo de manada, de grupo, de masa, de actos de masa, de la mentalidad de masa, pues se han siempre preocupado por esa tendencia natural del ser humano de colectivizarse violentamente y expresar su rabia por cualquier motivo a través de acciones violentas. Ese es mi comentario de hoy. Vi el video de la niñita, me parece que la niña refleja pues la angustia y la preocupación de su vida social. Obviamente, si esa niña fuera de otro entorno social, a lo mejor su preocupación era que no podría circular por las calles porque las colas son enormes. O sea, cada grupo social expresa su angustia, sus protestas, sus preocupaciones dependiendo de cómo vive y del entorno que lo rodea. La gente pobre piensa como gente pobre, la gente rica pues piensa como gente rica. Entonces es muy difícil juzgar un problema social sobre la base de uno o dos anécdotas de dos personas que expresen su opinión, porque siempre hay que entender que obviamente las personas están pensando o expresando los sentimientos del grupo al cual pertenecen. Ese es mi comentario de hoy. Muchas gracias por su atención.